y voy a comenzar a compartir mi pantalla. Aquí vamos. Entonces, hoy día vamos a hacer ejercicios de conjuntos y funciones y vamos a partir por este problema. Dice, a partir de las restricciones listadas, hay una pregunta, aparece en el chat. Em, no hay problema, Fabián. Ok, entonces a partir de las restricciones listadas, demuestre o refute, ¿ya? Que se pueden determinar los conjuntos A, B y C. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, que se establece que la unión de estos tres conjuntos son los números enteros del 1 al 7, ¿de acuerdo? También nos dicen, y vamos a darlo por cierto, que la intersección entre A y B va a ser el elemento 2 y el elemento 3. Luego tenemos una tercera restricción que es la diferencia finita, ¿ya? La diferencia finita nosotros la representamos por ese triángulo y por definición la diferencia finita es la unión de B y C menos los elementos que tengan en común, ¿ya? O también, por definición, se puede establecer que eso es igual a B menos C unido con, al revés, C menos B, ¿de acuerdo? Y por último, tienen entonces la última restricción que dice que si le quitamos a A la unión de B y C, nos queda solamente el 1. Por supuesto que esta pregunta no está ahí establecido en el enunciado, pero debería decir que A, B y C son subconjunto de los naturales. Y en particular, A son un subconjunto o igual del 1 hasta el número 7. Pero eso lo vamos a dejar pasar por ahora. Entonces, resuelvan este ejercicio y yo les voy ¿cómo se llama? A primero establecer, bueno, aquí nos está diciendo que está prohibido utilizar, por ejemplo, los diagramas de Venn, pero yo les podría poner perfectamente esa restricción en la evaluación, es decir, sin utilizar los diagramas de Venn, demuestre que, bla, 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 ¿ya? Entonces los diagramas de Venn son importantes porque, bueno, aquí siempre a mí me gusta jugar un poquito con decir estas cosas. Para los humanos, para nosotros, los diagramas de Venn son súper útiles, ¿ya? Nosotros estamos acostumbrados a resolver todos los problemas viendo las cosas. Y un diagrama de Venn es casi como que yo estuviese en el problema de resolver un laberinto, pero tengo la ventaja de estar arriba. Estoy arriba, estoy viendo desde arriba el laberinto y lo veo hacia abajo. Entonces, cuando uno está desde arriba, es súper fácil resolver el problema, porque tiene harta información, digamos, tiene mucho más que si es que estuviera en el piso. Si es que tuviera que entrar a un laberinto y está en el piso, es difícil encontrar la solución y bueno, ahí hay que ingeniárselas, digamos, para saber qué es lo que ya recorrí y no volver a recorrerlo de nuevo. Entonces, el punto es que para este ejercicio sirve mucho la estrategia de que incluso si yo les digo no lo hagan o sea, está prohibido demostrarlo a partir de diagramas de Venn, igual que ustedes lo hagan, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo hago los diagramas de Venn, aunque no van a ser parte definitiva de mi respuesta, por lo menos ya voy a poder saber yo visualmente reconocer si es que esto tiene alguna solución o no, ¿ya? Y una vez que ustedes ya saben que este problema se puede resolver, entonces es mucho más directo, ya, yo ya sé que existe la solución, entonces ya, ahora tengo que hacer todo para demostrar que efectivamente esta solución existe. O bien, decir, chuta, miren, incluso utilizando diagramas de Venn, mi amigo Ben, mi mejor amigo Ben, ni siquiera utilizando sus diagramas puedo encontrar la solución, que se supone que para los humanos, sobre todo con estos conjuntos chiquititos, es fácil. Entonces, si ya saben que no se puede encontrar con diagramas de Venn, entonces ya están súper encaminados porque dicen, ok, bueno, para demostrar esto simplemente tengo que encontrar la restricción que me indica que esto no se puede. Entonces, es importante valerse de cosas que incluso están prohibidas en la respuesta, pero les van a dar una cierta información. Y luego, por supuesto, pues, nos vamos a quedar todos callados, nadie le va a avisar a nadie que utilizamos diagramas de Venn para esto, pero bueno, eso va a pasar, ¿ya? Así que eso, ¿ya están haciendo diagramas de Venn o no?
Una pregunta. La primera ¿Mm? indica que va del 1 al 7. Correcto, O sea, son los 1, 2, 3, naturales 4, del 5, 1 al 6. 7. Sí. Vale. Ok, entonces yo voy a pausar un poquito la grabación para que no se aburran cuando, si es que lo tienen que volver a ver. Y voy a dibujar, porque yo les pedí eso, así que hay que ser honesto y yo voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, disculpen mi pulso, no va a ser el mejor dibujo. Si lo tuviera en pizarra, sin duda sería mucho mejor, pero bueno, aquí voy. Voy a intentar hacer lo mejor posible. Entonces, este va a ser mi conjunto A, ¿de acuerdo? Voy a hacer otro conjunto por acá. No me quedó muy bonito. Y este va a ser mi conjunto C, porque da lo mismo en el orden, ¿cierto? Y por aquí voy a poner a mi conjunto B. Dijimos entonces que nosotros aquí estábamos trabajando en el universo, más bien, el conjunto A, B y C están metidos en el universo de los números naturales y en particular está aún más restringido, son los números del 1 al 7. Pero en mi universo, bien, yo podría tener aquí el 8, ¿ya? No es parte del problema, pero podría estar perfectamente ahí, o el 9, o el 53, ¿ya? No hay ningún problema con que eso ocurra. Pero entre el 1 y el 7 tienen que estar aquí, en alguna parte. Entonces, vayamos por partiendo con cosas que sabemos. Alguien dijo que había determinado el conjunto A, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos saber del A? ¿Hay alguien que esté exclusivamente en el A y en ningún otro conjunto? ¿El uno? El El 1, 1 correcto. ¿Y eso de dónde lo sacamos? de la Del D. último. De la D, correcto. Entonces vamos a llegar y vamos a anotar el 1 aquí. Si no tuviésemos esa información, ¿ya? Yo podría haber anotado el 1 aquí, o aquí, aquí o aquí, ¿ya? En cualquiera de estos. Eh, ¿Qué otra información tenemos? ¿Qué otra cosa es fácil de saber? La B está súper utilizada, ¿cierto? Cierto que la B dice que la intersección entre A y B son el 2 y el 3. Así que en esta zona, ¿ya? Podría ser, o bien, o sea, podría ser aquí o aquí, están metidos tanto el 2 como el 3, ¿ya? Y no van a estar acá, obviamente. Tampoco pueden estar aquí, ni tampoco pueden estar acá, ni acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque si los pusiera aquí, por ejemplo, entonces no estarían en A. Y ahí está diciendo que la intersección entre A y B es 2 y 3, así que eso debe estar en esta zona de acá. Bien, el 2 va aquí. No, No, por la diferencia simétrica, ¿no? claro. Fíjense que si yo pusiera el 2 aquí, ya lo voy a anotar, ahí está mi 2, mi feo 2. Entonces, yo estaría diciendo que, por ejemplo, el B y el C tienen en común al número 2, ¿ya? Y si está en común, no puede estar en su diferencia simétrica. Y ahí vemos que sí está. Entonces, la única opción que me queda es que el 2 esté aquí abajo. Así que voy a borrar mi 2 de ahí. Eh, quiero borrar solamente el 2. Aquí está el borrador. Casi borro todo. Ok. Entonces el 2 debe estar aquí. ¿Qué pasa con el 3? ¿El 3 puede estar aquí? El 3 está entre los tres, ¿o no? Ya. ¿De dónde saco eso? Por la misma diferencia simétrica, porque no se encuentra el 3. Claro, si Y el... arriba sale que la intersección de A con B Correcto. Entonces, tiene el si 3. yo anotase el 3 acá, entonces fíjense que cuando yo analizase las diferencias simétricas, el 3 estaría solamente en B y no en C, y por lo tanto debería estar aquí también. Como no está,
Entonces, la única opción posible es que el 3 sea un elemento común entre B y C, y también entre A. ¿Qué pasa con el 4? Es un elemento común entre B y C. ¿Es un elemento común entre B y C? ¿Lo puedo anotar aquí? El 4 no sería un elemento que está en B o está en C. Correcto, y no en ambos. Así que yo no podría anotar el 4 aquí. Eso sería un error. ¿Por qué? Porque si el 4 está aquí, ¿ya? Entonces significa que es un elemento común entre B y C. Y si es un elemento común entre B y C, no debería estar en la diferencia simétrica. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Ok. No entendí el Entonces, triángulo entonces. entonces el 4 no lo puedo anotar aquí. El 5. El 5 va a ocurrir lo mismo que les acabo de decir, ¿cierto? Podría estar o bien aquí o bien acá. El 6. ¿Qué pasa con el 6? ¿Quién me puede decir algo sobre el 6? El 6 sí puede estar entre C y B, ¿o no? Porque no está en su diferencia simétrica. Claro, el 6 no está en la diferencia simétrica, así que podría estar en esta intersección, tanto como en el aquí, junto al 3, como aquí, ¿ya? Ahora, ¿puede estar aquí realmente? No, porque si yo lo anoto aquí, formaría parte de A, ¿cierto? Y eso puede ocurrir, ¿o no? No porque si no tendría que salir la intersección entre A y B, ¿cierto? Correcto, muy bien. Pero podría estar entre A y C, ¿o no? Entre A y C, si lo noto aquí, entonces, ¿qué pasaría? Es que ¿Por la qué no? diferencia simétrica Muy establece que bien, está en B o en C. Ah, verdad, la diferencia, correcto. sí. No lo puedo anotar aquí por la diferencia simétrica. Entonces, la única opción que me queda es anotarlo aquí. Y el 7. El 7 pasa lo mismo que con el 4 y con el 5. Entonces, si se dan cuenta, yo lo voy a anotar aquí en una cajita aparte. El 4, el 5 y el 7 son elementos que yo podría poner aquí o bien acá, ¿cierto? Y podría ser cualquier combinación. El 4, el 5 y el 7 aquí, el 4 y el 5 y el 7 allá, o el 4 aquí, el 5 y el 7 acá, o el 4 y el 5 acá y el 7 acá, etc. ¿Ya? Todas las combinaciones posibles. También Y, puede estar, si está en C, puede estar en la intersección con A, ¿o no? claro, en realidad, claro, efectivamente voy a como rayar aquí en las zonas que podría estar esto. Podría estar en toda esa parte, o bien podría estar en toda esta parte. ¿Ya? El 4, el 5 y el 7 podrían ubicarse en toda esta zona que yo taché. Pero podríamos excluir la intersección de A con B, ¿o no? Por B. De A con B, eh, ¿tú dices que aquí no podría haber un elemento? Del 4, el 5 y el 7 no podría estar ahí porque saldría en la B. O sea, porque nos dan la intersección de A con B. Entonces Ok. sabemos que no están. Ok, de acuerdo, sí. Claro, si analizamos solamente la diferencia entre B y C, la diferencia simétrica, en realidad en esas zonas deberían estar. Si empezamos a añadir más restricciones, quizás algunas de esas zonas se van a restringir. ¿De acuerdo? Bien, entonces, como el 4, el 5 y el 7 no sé dónde van a estar, tengo más de una opción,
Entonces, naturalmente lo que acabamos de hacer es refutar, ¿ya? Refutamos que se puedan determinar los conjuntos A, B y C, ¿ya? Y en este caso, voy a borrar ahora mi dibujito, y si se dan cuenta, vamos a sacar esto de dibujar. Si se dan cuenta, entonces, aquí, bueno, está el recordatorio de la diferencia finita, y ahí está la explicación que yo les acabo de dar. En este caso, es una explicación más bien con palabras, ¿ya? O sea, a ver, vayamos explicitando un poquito. No es que yo les diga, no escriban ninguna palabra en sus respuestas. No, no es eso, ¿ya? La idea es evitarlas. ¿Por qué? Porque las palabras están en el lenguaje natural y el lenguaje natural es indefinido, ¿ya? Se presta para muchas confusiones. Entonces, en lo posible, siempre que podamos evitar el lenguaje natural, ¿ya? Es decir, trabajar con números o con expresiones lógicas, entonces deberíamos hacerlo, ¿ya? Pero hay veces que simplemente no se puede, hay que explicar con palabras por qué no se puede encontrar esta cosa. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos entonces al siguiente problema. Sí, Maximiliano, dime. ¿Por qué puse ahí el 2? Chuta, borré el dibujo. El 2, fíjate que el 2 tiene una particularidad de que el 2 está dentro de la diferencia simétrica, ¿ya? Entonces no podía estar en la intersección entre los tres conjuntos, porque si no, el 2 no estaría acá. Entonces, por eso puse el 2 solamente entre la intersección entre A y B. ¿Qué es la diferencia simétrica? La diferencia simétrica es este símbolo que está aquí, este triángulo, ¿ya? Y corresponde a la unión entre estos dos conjuntos menos la intersección entre estos dos conjuntos. Es decir, es como el O exclusivo. Son todos los elementos que están exclusivamente en B o están exclusivamente en C. Esa es la diferencia simétrica. Y es distinto de la unión. Es como lo contrario a la intersección. Podrías verlo así, claro, si es que sería como el complemento de la intersección si es que no hubiese nada más en mi universo. Ok, sigamos entonces. Justamente aquí vamos a hablar del complemento. Dice, muestre que A producto cruz, B menos C complemento, que esto, poner el complemento es lo mismo que poner una rayita arriba, ¿ya? Esto elevado a C es lo mismo que poner una rayita arriba, es igual a cruz B intersectado con A cruz C, ¿ya? Aquí, como esto es una igualdad, ustedes pueden hacer dos caminos para demostrar esto, ¿ya? Uno es partir de acá, hacer construcción, aplicar reglas de inferencia, todas las cosas que hemos aprendido en el curso y finalmente llegar a algo como esto que está aquí, o al revés, partir de acá, asumir que esto es cierto, hacen inferencia, aplican reglas de demostración, etcétera, y llegan a esto que está aquí. Tienen ambas opciones. Así que voy a pausar la grabación y unos minutitos para trabajar. Y vayamos allá. ¿Cómo es el producto cruz? Ok, partamos por eso. El producto cruz lo que va a definir siempre es un conjunto de tuplas, ¿ya? Las tuplas son las que vamos a representar con paréntesis redondo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una tupla y un conjunto? Ambos son contenedores, ¿ya? Si volvemos a un año atrás, ¿cierto? Cuando estaban haciendo Progra, nosotros, o sea, se supone que ustedes vieron distintos tipos de contenedores. Unos son las listas, otros son las tuplas, otros eran los diccionarios, ¿ya? Conjuntos ustedes no lo vieron, pero también es una estructura que está dentro de Python. De hecho, ustedes pueden hacer fácilmente la intersección, la unión entre conjuntos, todo ese tipo de cosas en Python ya está completamente implementada. Y si lo quieren ver, es como si fuera una lista, ¿ya? Pero con la única restricción es que no puede aparecer más de una vez el mismo elemento, ¿ya?
Eso es básicamente la definición de un conjunto. Entonces, cuando uno hace un producto cruz, uno está realizando un producto cruz entre dos conjuntos, ¿ya? Entonces me va a decir, pero profe, si aquí tiene dos, ¿por qué dijo entre dos conjuntos? Porque en realidad esto es, el resultado de esto va a ser un conjunto y uno solo. Entonces, aquí yo estoy haciendo el producto cruz entre este conjunto y el que va a resultar de esta operación, por así llamarlo. Y lo que me va a generar entonces, como les dije, es un conjunto de tuplas, ¿cierto? En donde las tuplas, la primera cosa tiene que pertenecer a este conjunto y la segunda cosa tiene que pertenecer al resultado de este conjunto, ¿ya? Esa es la restricción. Y así se resuelve el producto cruz. También aquí, por ejemplo, esto me va a generar un conjunto de tuplas, ¿ya? En donde la primera cosa debe pertenecer a este conjunto y la segunda cosa debe pertenecer a este otro conjunto. Y de hecho, esto me va a generar todas las combinaciones posibles. Pero ojo que esas combinaciones no pueden estar repetidas. ¿Por qué? Porque yo les dije que el resultado de un producto cruz es un conjunto, ¿ya? Y si el conjunto, por definición, no puede tener cosas repetidas. Para que una tupla sea igual a la otra, el primer elemento de una tupla tiene que ser igual al primer elemento de la segunda. El segundo elemento de la tupla tiene que ser igual al segundo elemento de la segunda tupla. El tercer elemento de la primera tupla tiene que ser igual al tercer elemento de la tercera tupla. Y así continúan hasta llegar al tamaño de la tupla. Entonces, por ejemplo, 1,2 no es lo mismo que 2,1. ¿Ya? Así que ahí hay que tener cuidado con esa definición. Entonces, vayamos a ver cómo vamos a realizar este problema. Primero que nada, en este caso, voy a partir desde el lado izquierdo y voy a intentar concluir esto que está aquí, ¿ya? Entonces, por definición, aquí está justamente lo que les acabo de decir del producto cruz. Esto va a ser igual a un conjunto de tuplas, ¿ya? Aquí yo estoy definiendo que esto es un conjunto. Y en particular estoy definiendo que es un conjunto que va a tener tuplas de tamaño 2, en donde la primera cosa debe pertenecer al conjunto A, que es de partida, y la segunda cosa de esta tupla, ¿ya? Debe pertenecer al conjunto que va a resultar de esto, B menos C complemento. Luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a definir entonces lo que es el complemento, que es la rayita de arriba, o bien esta C chiquitita que aparece ahí. Y por doble complemento, si yo sé que algo está en B menos C complemento, por definición, entonces estaría en B intersectado con C. ¿Ya? Son las cosas que van a tener en común tanto B como C. Porque aquí estoy diciendo que al conjunto B le estoy restando C complemento. Y, de hecho, a ver, quizás lo mejor es que se los dibuje. Acá. Entonces, aquí voy a hacer mi B. Y aquí voy a hacer mi C. Y aquí voy a hacer todo el universo. Por supuesto que dentro de este universo podría haber un A acá o un D por acá que podría intersectar esto, pero en realidad para efectos de querer entender qué es lo que hace esto, no son necesarios. C complemento va a ser todo lo que no está en C. Por ejemplo, lo que está aquí, pero también todo lo que esté aquí, en esta zona. Es decir, todo lo que esté aquí y todo lo que esté dentro de esto, ¿ya? Va a ser C complemento, ¿sí? Pero no puede estar dentro de C. Eso incluye entonces a los elementos que están tanto acá como acá. Y entonces si yo estoy haciendo B menos C complemento, es decir, que a B le voy a quitar todo lo que esté dentro, bien de aquí o de acá, que sería el C complemento, entonces solamente, ¿qué es lo que me va a quedar? Lo que queda aquí nomás. Eso es lo único que no pertenece a C complemento. Así que solamente lo que está aquí me va a quedar dentro de mi resultado. ¿Sí? Ok. Sigamos. ¿Qué pasó aquí? A veces se me marea esto. Bueno,
Disculpen un segundo. Voy a pausar la grabación. Bien, seguimos entonces. Luego, por definición de la intersección, lo que voy a hacer aquí es que voy a transformar esta intersección en un I. Y aquí tengo que pasarme a la notación de conjuntos. Como yo tenía que B pertenecía a B intersectado con C, ahora puedo decir que B pertenece al conjunto B y además B debe pertenecer al conjunto C. Y ahora tengo 3 I, ¿cierto? Y voy a sacar mágicamente un A pertenece a. ¿Por qué? Porque fíjense que yo sé que esto lo que está diciendo es que A pertenece a A, ¿cierto? Y yo podría volver a repetir aquí mismo, y A pertenece a A, y A pertenece a A, y A pertenece a A, todas las veces que yo quiera, porque en realidad, como lo estoy uniendo con un I, si yo ya sabía que A pertenecía a A, entonces también sé que A pertenece a A. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué hago eso? Para construir justamente lo que me están pidiendo. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a reescribir de forma conveniente para decir que el primer elemento pertenece al conjunto A y el segundo elemento pertenece al conjunto B y además, de nuevo, el primer elemento pertenece al conjunto A, no estoy diciendo nada nuevo porque eso ya está establecido acá, y además, el segundo elemento pertenece al conjunto C. Una vez que estoy ahí, naturalmente voy a construir lo que está acá, ¿cierto? Entonces, de ahí puedo decir que este I lo voy a cambiar a una intersección, ¿sí? No hay ningún problema, pero fíjense que ahora tengo que, va a ser la intersección entre dos conjuntos de tuplas. El primer conjunto de tuplas establece que son tuplas de A2, donde el primer elemento de la tupla pertenece a A y el segundo a B, y el segundo conjunto de tuplas dice que el primer elemento pertenece a A y el segundo elemento pertenece al conjunto C. ¿Ya? Aquí da lo mismo, si yo hubiese notado aquí A, C, ¿ya? Son variables, así que me da lo mismo y las puedo llamar como yo quiera, pero tengo que ser congruente. Podría haber puesto aquí A, Juanito, o Claudio, otra variable, Francisco, ¿ya? Etcétera. Son variables nomás. Y a partir de ahí, entonces esto es la definición del producto cruz, que era justamente con la que partimos. Así que aquí puedo reconstruir eso y decir que eso es A cruz B intersectado, que ya lo tenía, con A cruz C. Creo que hay preguntas aquí en el chat. Bien. ¿El producto cruz no tiene leyes distributivas? Ok, los voy a dejar a ustedes averiguarlo. De hecho, lo que ustedes pueden hacer es ocupar todo lo que esté en las diapositivas. ¿Sí? Nosotros vimos tablitas gigantes que están en las diapositivas, en donde ya se establecen varias identidades por defecto. Todas las que estén ahí, ustedes las pueden asumir como correctas y las pueden usar como quieran. ¿Ya? Y lo que no esté ahí, tengo que demostrarlo para poder utilizarlo. Bien, otro problema. Hay una pregunta antes. Dice, profe, ¿eso se pudo haber hecho de otra forma? Sí, hay varias formas, sí. A cruz B. Ah, ahí estás desarrollando por ambos lados, ¿o no? O, ok. Es que en realidad tú ahí llegaste y aplicaste la distribución sobre el producto cruz. Y lo que les acabo de decir es que si es que eso está en las tablitas, lo pueden llegar y utilizar. Pero aquí hicimos lo demostramos incluso. Así que si es que están las tablitas es llegar y utilizar, pero además aquí queríamos mostrar porque eso era igual, ¿ya? Ok, continuemos. Pruebe que todo eso que está ahí es equivalente a la expresión que está aquí abajo, en donde esto es otra forma de expresar la resta, ¿ya? Esto es idéntico a poner A menos, bla, bla, bla. Aquí estoy diciendo A backslash B unido con C. Y entonces esto es equivalente a decir que es A menos la unión entre B y C. Vamos, desarrollen. Voy a pausar la grabación. Analicemos un poquito qué es lo que estoy haciendo aquí arriba, ¿ya?
Aquí yo estoy diciendo A intersectado con B complemento intersectado con C complemento. ¿Sí? Si solamente estuviesen estos tres conjuntos en mi universo, ¿qué es lo que me entregaría esto? Un A exclusivo. Claro, me está entregando todas las cosas que estén solamente en A. Este que está aquí, Solo B, claro, y ese que está ahí, solo C. ya. Entonces, ¿qué estoy representando con esto? Todo el universo, ¿sí por decirlo? O Todo sea, el... todo el... si es solo A, solo B, solo C. Entonces A unión B, unión C. Ok. Entonces, habíamos dicho que esto era solamente los que estaban en A. Estos solo los que están en B y estos solo los que están en C. Y si yo uno, entonces van a ser todos los elementos que estarían en un conjunto. Y solo uno, ¿o no? Entonces serían los exclusivos de cada elemento. Ok, esa es una buena forma de verlo. Vayamos entonces a ver cómo se desarrolla esto. Fíjense a lo que llegué. Llegué a que eso es vacío. Chan, chan, chan. ¿Por qué? Entonces, aquí yo estoy diciendo que A menos B unido con C lo puedo reescribir como la intersección, ¿cierto? De el complemento de todo eso. ¿Sí? El complemento de todo eso, ¿sí? Yo lo puedo decir como que luego aquí, fíjense que aquí le estoy poniendo el complemento. Entonces estoy diciendo A intersectado con B unido C, pero complemento. Hago lo mismo con la segunda parte y la tercera parte. ¿Sí? B intersectado con A unido C complemento, el complemento está afectando todo eso, y C intersectado con A unido B, el complemento que está afectando a esta parte solamente. Luego quite paréntesis, ya aquí tengo las intersecciones entre todas las cosas, entonces esto es como está en este y, está en ese y, está en ese y, está en ese y, está en ese y, está en todo ese, ¿ya? Luego, como la intersección y también la unión son conmutativas, ¿ya? Es decir, por ejemplo, A intersectado con B es lo mismo que B intersectado con A, o bien A unido con C es lo mismo que C unido con A, yo los puedo cambiar entonces como yo quiera, ¿sí? Y fíjense lo que estoy haciendo aquí. Estoy aquí agrupando B intersectado con B unido con C complemento. Aquí hice lo mismo para C, pero ahora con A unido C complemento. Y aquí hice lo mismo para A, pero intersectado ahora con A unido B complemento. Si yo desarrollo el complemento, entonces aquí me va a quedar B complemento, esa unión pasa a una intersección, perdón, y ese C pasa a un C complemento. ¿Ya? Hago lo mismo en los otros conjuntos. ¿Y qué pasa cuando yo tengo que voy a intersectar B con esto que está aquí, que fíjense que ya tiene el complemento de B, intersectado con el complemento C? Yo puedo matar este paréntesis porque aquí tengo puros I, ¿cierto? Así que podría decir perfectamente que esto es equivalente a B intersectado con B complemento, intersectado con C complemento. Pero la intersección entre B y su complemento es vacía. Y en realidad la intersección entre algo y su complemento siempre va a ser vacía. Y luego, este resultado, ya solamente ese resultado, fíjense que tengo puras intersecciones con los demás. Si yo intersecto el vacío con cualquier otra cosa, me va a quedar vacío inmediatamente. Por lo tanto, esto que está aquí es igual a vacío intersectado con vacío, intersectado con vacío, y eso es el vacío. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor. Perfecto. Mahoma, ¿en qué tienes dudas, José? Lo primero que hicimos, ok. Ya.
Fíjate que por definición de la resta, cuando yo digo, o lo voy a escribir, vamos a anotar entonces, texto. Si yo digo A menos B, ¿ya? Entonces esto es equivalente a A intersectado con B complemento, por definición, ¿ya? ¿Por qué? Porque si lo dibujo, ¿sí ya se entendió? Porque si lo dibujo, entonces, si este es A y ese es B complemento, o sea, este es B, y yo estoy diciendo A menos B, en realidad quiero quedarme solamente con los que estén exclusivamente en A y no en B, ¿ya? Entonces, por definición, vendría a ser eso que está ahí. De acuerdo. Ok, vamos a borrar. Y creo que de nuevo me pasó lo mismo que recién. Con la diapositiva. Se quedó pegado esto de nuevo. Diantres. Vamos a pausar. Entonces aquí vamos a simplemente repasar lo que es una función inyectiva y la propiedad sobreyectiva. La definición entonces es que si tengo una función f que va de a en b, voy a decir que es inyectiva sí, solo sí, para todo par de elementos que pertenezcan a A. Si f evaluado en x es igual a f evaluado en y, entonces la única opción es que x sea igual a y. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Que en el fondo no puedo tener, llegar en la imagen a dos elementos equivalentes, o sea, a un mismo elemento a partir de dos diferentes, ¿ya? Bastián preguntó antes que si en la pregunta de certamen sale algo como A menos B, hay que demostrar que eso es A intersectado con B complemento. No, eso ya lo asumen. Eso de hecho está, creo que eso también está en las tablitas. Así que todo lo que esté en las tablitas se puede llegar y usar, y si no está, bueno, A menos B es por definición que es A interceptado con B complemento, así que eso lo pueden ocupar siempre. Bueno, y la función de sobreyectividad, la propiedad sobreyectiva nos indica que la función que va de A a B va a ser sobreyectiva si solo si existe un elemento perteneciente al conjunto de llegada, ¿ya? Perdón, para todo elemento del conjunto de llegada, existe un elemento que pertenece al conjunto de partida, tal que yo a ese elemento del conjunto de partida le asigno i. En el fondo, que en el conjunto de llegada nadie se quede solo. Esa es la propiedad de sobreyectividad. Entonces, vayamos allá. Sean f1 y f2 dos funciones definidas entonces de los reales en los reales, donde f1 evaluado en x corresponde al módulo de x, es decir, el valor absoluto del valor, más 2. Y f2 corresponde a dicho valor más 2 solamente. Determinar entonces si existe una función inversa, tanto para f1 como f2. De no existir, demuéstrelo. ¿Cuándo va a existir una función inversa para una función? Inversa cuando sea biyectiva, ¿no? Claro, cuando sea biyectiva se va a cumplir entonces que tiene inversa. ¿Y cuándo se cumple que es biyectiva? Cuando es inyectiva y sobreyectiva. Correcto, muy bien. Entonces yo tengo que, si me piden calcular la inversa, si es que existe, entonces debo primero que nada establecer si las funciones son inyectivas, sobreyectivas, y luego de ahí ya puedo recién empezar a buscar cuál es la inversa. Entonces, ¿qué me pueden decir de F1? ¿Es inyectiva? No. No. ¿Por qué? Que para cada elemento igual existe su negativo, así por decirlo. ¿Ya? Si no lo cumple, en realidad deberíamos nosotros poder encontrar un contraejemplo. Y
¿Qué contraejemplo? Ah, bueno, ahí justo Ricardo lo puso. En el chat dice, si yo evalúo F1 en 1, me daría el módulo de 1, que es 1 más 2, 3. Me dio 3, ¿cierto? Y si tomo F1 evaluado en menos 1, el módulo de menos 1 es 1. Más 2 me dio también 3. Así que F1 no es inyectiva. Y ahí yo podría terminar inmediatamente con F1 y decir, ya, ni siquiera voy a probar la sobreyectividad porque ya sé que no es inyectiva y me están pidiendo calcular la inversa, así que yo ya, solamente con eso, yo ya sé que F1 no tiene inversa. ¿Ya? Pero, para análisis, ¿es sobreyectiva F1? No, ok, muy bien. Y si decimos que no, tendríamos que encontrar un contraejemplo. ¿Qué contraejemplo me podrían dar? ¿Contraejemplo? ¿Alguien? De sobreyectividad para F1. ¿Dónde está definida F1? ¿Cuál es el conjunto imagen de F1? Los R, ¿cierto? Dentro de los R yo tengo, por ejemplo, el menos 5, por decirles algo. Y pregunta, ¿el menos 5 tiene alguien asignado en F1? ¿Hay alguien en F1 que yo, evaluando en ese valor, en ese alguien, me dé menos 5? No, ¿cierto? Es imposible, porque si yo pusiera aquí un número que, por ejemplo, podría ser, ya, tengo que sumarle 2, voy a probar con el menos 7. Ya, menos 7, pero aquí tengo el módulo. Así que el número que me va a quedar aquí es siempre positivo, ¿sí? Aunque x sea negativo, el resultado que me quede de esta función siempre va a ser positivo. Y por ende, hay números reales que no tienen una preimagen. Perfecto. ¿Qué pasa con F2? ¿Qué me pueden decir de F2? ¿Es inyectiva? Sí. Sí, ok. Como sí lo es, ahora es más difícil, no podemos dar un ejemplo. Así como decir, F2 doblado en 5 me da 7, así que sí es inyectiva. No, no puedo llegar y hacer eso. Tengo que demostrarlo. ¿Sí? Pero bueno, eso es el segundo paso. ¿Es sobreyectiva? F2. También, ok. ¿O no? ¿O sí? Ok, bueno. Primero tendríamos que definir nosotros qué es lo que queremos hacer si me están pidiendo demostrar. Yo tengo que de alguna forma decir, esto me tinca que sí lo cumple o no lo cumple. Hay que analizar esto. Y cuando uno ya más o menos tiene la idea, es mucho más fácil avanzar en la dirección para demostrar que esto es efectivamente así o bien para refutar. ¿Ya? Y bueno, a simple vista nosotros decimos, sí, profe, no se preocupe si eso es inyectivo o sobreyectivo, así que tiene inversa. Y luego tendríamos entonces que ver cómo determino la inversa. Y para ello, entonces yo tendría que reemplazar este f2 de x como un valor y, ¿cierto? Y despejar el x. Y eso es súper simple. Al y le resto 2, a este x más 2 también le resto 2, así que me quedaría x es igual a y menos 2. Súper simple. Entonces ahora veamos qué es lo que pasa. Primero que nada establecimos efectivamente que F1 no cumple la inyectividad. ¿Sí? Y por otro lado, aquí ya llegan y dicen, sí, asumimos que es biyectiva, así que en particular ya incluso podemos determinar cuál es la inversa, que correspondía a decir que esto era y, luego despejaba x, ¿cierto? Pero aquí lo anotaron de forma un poquito más rebuscado, que f2 a la menos 1 de x es x menos 2. Yo podría haberle puesto aquí y también, no hay ningún problema, es el nombre de una variable y no me preocupo de eso. Ok. Otra función. Sí, si eso hubiese sido la evaluación, ustedes tendrían que haber demostrado que efectivamente era
inyectiva y era sobreyectiva. Y concluir entonces que, como cumple las dos propiedades anteriores, es biyectiva y luego encontrar su inversa. Bien, otra función. Tengo una función que va de los naturales ahora en los naturales, ¿ya? Y se define como x al cuadrado menos el módulo de x dividido en 3. Nos piden verificar si es inyectiva, sobreyectiva y biyectiva, y además nos piden graficar la función. Vamos, adelante. Unos minutitos para intentar resolverlo. Voy a pausar. ¿Es esta función inyectiva? No lo es. Ok. ¿Es sobreyectiva? ¿Tampoco? Entonces, veamos, desarrollemos esto. Inyectividad. Debido a que el dominio de la función son todos los números naturales, se tiene que f corresponde simplemente a x cuadrado y elimino el módulo, ¿ya? Porque ya sé que estoy trabajando siempre con números positivos. Así que sería x cuadrado menos x dividido en 3. Luego, al tomar x1 y x2 en f, ¿ya? Voy a evaluar esta expresión tanto en x1 como en x2. Y entonces aquí me va a quedar x1 al cuadrado menos x1 dividido en 3, y por el otro lado va a ser x2 al cuadrado menos x2 dividido en 3. Entonces, aquí voy a despejar, voy a desarrollar álgebra, y fíjense que puedo despejar x1 en función de x2. Y me queda todo ese cuadrado del binomio, ¿cierto? Y la solución a ese cuadrado de binomio. Y de ahí entonces puedo definir que x1 es 1/3 menos x2, ¿cierto? Aquí x1 es x2 simplemente. Así, para que f evaluado en x1 como f evaluado en x2 sean iguales, entonces tendría que x1 ser igual a x2, ¿cierto? Pero eso no se cumple al pertenecer a los naturales. Como tomamos x1 y x2 arbitrarios, podemos generalizar, ¿ya? Y establecer entonces que f es inyectiva, ya que para todo par de elementos pertenecientes a los naturales, si f evaluado en el primer elemento es igual a f evaluado en el segundo elemento, entonces los dos elementos deben ser iguales, ¿ya? Ojo aquí que lo importante es ver esto en la definición, es súper relevante, porque si yo omitiese esto, podría haber pensado que estos son números reales, y si son números reales podría pasar perfectamente otra cosa, ¿ya? Así que hay que tener cuidado ahí. Y sobreyectividad. Ahora, como el codominio de la función es natural y el rango de ella corresponde al conjunto i, que va a ser el 0, luego el 8, el 34 y así continúo, es evidente que ambos dos no son iguales. Es decir, existen algunos elementos i pertenecientes a los naturales sin preimagen. Por lo tanto, f no es sobreyectiva. Y si no es inyectiva ni sobreyectiva, perdón, esta sí era inyectiva, habíamos dicho, pero como no cumple, dice ahí, no cumple con ser, en realidad debería ser sobreyectiva, porque habíamos dicho que esto sí era inyectivo, ¿no? Sí, ahí hay un pequeño error en la diapositiva. Como f no cumple con ser, omitan eso, sobreyectiva, no va a ser biyectiva. Y si la queremos graficar, aquí tenemos un gráfico en donde estamos evaluando en distintos puntos. Por ejemplo, en 0, aquí sería evaluar en 1, evaluar en 2, y así puedo continuar con mi gráfica. Pero aquí lo importante es que esto es completamente discreto, ¿ya? No voy a unir esto con una línea continua. ¿Por qué? Porque estoy trabajando sobre los naturales. ¿Sí? Y ahí estamos. ¿Preguntas? Estamos justo en la hora. ¿Podría ver la parte no de sobreyectiva? Claro. Ahí está.
Dice como el codominio de la función son los naturales y el rango de ella corresponde al conjunto I, no identidad, I, que van a ser estos valores. Hay algunos que, por supuesto, no van a tener una preimagen, ¿cierto? Y por lo tanto no se va a cumplir la sobreyectividad. La sobreyectividad indica que todos los elementos del conjunto de llegada tienen que tener a alguien en el conjunto de partida, ¿ya? Y aquí hay algunos elementos que que en el conjunto de llegada no tienen a alguien en el conjunto de partida o el conjunto inicial. Y la inyectividad, aquí si yo en el fondo intento despejar, fíjense que aquí estaría hablando yo de x1, 1/3 menos x2, pero ojo que esto no puede quedarme una fracción, siempre tiene que ser un entero, porque estoy trabajando sobre los naturales. Entonces, por ello que voy a utilizar el x2 simplemente, y a partir de eso puedo generalizar porque x1 y x2 eran elementos arbitrarios y cualquiera. De todas formas, yo les voy a dejar estas diapositivas arriba en aula, así que las van a poder analizar un poquito más en detalle, y si tienen consultas, no hay problema con que las hagan. Profesor, no entendí de dónde